Vamos a empezar con unas palabras que dice el autor de uno de los libros que estamos usando. En realidad estamos usando dos libros del señor Meyer Perland, es uno de ellos, y adicionalmente hemos agregado el libro de Teología Sistemática de Schaeffer, simplemente porque él aborda temas más extensamente y creo que en algunos temas vamos a necesitar ayuda de Schaeffer adicionalmente. Por eso lo estamos haciendo. Pero Perland es muy bonito porque lo hace muy sencillo para la persona que por primera vez va a un grupo, para la persona que es recién nacida o la persona que es simpatizante al cristianismo y quiere escuchar y indagar más respecto a la fe cristiana y especialmente lo que dice la Biblia con respecto a la fe cristiana. Entonces, Meyer Perland dice algo sobre los ángeles. Dice, nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, poderoso, dice, y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Imagínense eso. Los espíritus buenos y malos andan entre nosotros con la velocidad de la luz y sin hacer el menor ruido pasan de un lugar a otro. Habitan en el espacio que nos circunda y sabemos que algunos de ellos están interesados en nuestro bienestar, otros procurarán dañarnos. Los escritores inspirados descorren la cortina y nos proporcionan un visual de este mundo invisible con objeto que seamos animados y también advertidos de qué se trata lo que dice el Señor con respecto a los ángeles. Es muy interesante que todo el mundo tenemos una percepción, un entendimiento de los ángeles. Y yo digo, ¿usted cree en los ángeles? Va a contestar, sí, puedo creer en los ángeles. ¿Sabe cómo son? Y me va a decir, bueno, sí, tienen alas y algunos son bien fuertes y algunos tienen rostro femenino y etcétera. Pero vamos a descubrir qué es lo que dice la Biblia. ¿Cómo se parecen? ¿Cómo son? ¿Cómo los describe la Biblia? Y en sí la verdad es que la revelación especial, que es la sana doctrina de la palabra de Dios, en sí en realidad nos da algunos aspectos de qué son los ángeles, pero no da mucho detalle de ellos, porque Dios se ha interesado más en dar a nosotros el detalle de la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo, que más que otra cosa, amén. Sin embargo, hay momentos que nos demuestra el Señor cómo en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay aproximadamente unas 300 veces que aparece alguna mención de ángeles, como en hebreo que es malak, o ángel, malak, o ángeles, malaín, y en plural. Y también vamos a ver también en el Nuevo Testamento, en el griego, también esa palabra de ángeles. Y el Salmo 103, versículo 20, dice, 103, 20 dice, bendecid al Señor vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles están para obedecer la voz de la palabra de Dios. Dios lo que manda hacer, los ángeles escuchan y obedecen. Y por eso tenemos la terminología de malak, que significa ángel, y malaín, que significa ángeles, o en el griego que la palabra agelos, que también significa ángeles, y en realidad la connotación que es común en esos dos nombres tienen que ver con el trabajo de ser mensajeros. Vamos a mirar los tipos de funciones que tienen los ángeles eventualmente, pero en su totalidad lo primordial que aparece en la Biblia siempre es nombre de ángeles como mensajeros, porque justamente cada vez que hay un encuentro entre los ángeles y los patriarcas, entre los ángeles y algún hombre o mujer de Dios, hay un encuentro. Cuando hay un encuentro siempre tiene que haber un mensaje allí, un mensaje especial de parte de Dios a ese individuo. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuál Él? Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dentro de lo que es el conocimiento de ángeles, los ángeles están coordinados. Tanto los ángeles de Dios como los ángeles que Dios creó y que se hicieron rebeldes contra Dios, que estaremos hablando más adelante de ellos, un tercio de ellos, todos los ángeles de Dios tienen rango, todos tienen alguna misión que cumplir, todos tienen personalidad y de verdad todos tienen también libre albedrío igual que nosotros. Por eso un tercio de ellos decidieron irse en contra de Dios y tuvieron que ser despojados del cielo. Entonces aquí nos dice bien claro que ellos se forman en diferentes maneras y clasificaciones, porque los que hay en los cielos y en la tierra, y nos habla sobre las cosas visibles e invisibles, sean tronos, con tronos que no podemos ver nosotros, dominios, principados, lugares especiales y potestades. Todo esto habla de clasificación de ángeles. Los ángeles y la naturaleza de los ángeles también, igual que nosotros, fueron creados todos por Dios. Dios creó a los ángeles. Y aunque los ángeles tienen un tiempo variante a nosotros, porque nosotros estamos basados en el tiempo de la creación, de que Dios creó el mundo, y antes de eso sabemos que antes de la creación habían ángeles, y después de eso ocurre que aún el Señor nos habla de la importancia de que ellos son importantes, son creados por Dios, tienen funciones y tienen misiones, pero una advertencia de inmediata: no tiene que haber un ser humano que tenga que adorar ángeles. Queremos aclarar eso de entrada, porque hoy en día hay personas que se dedican a la adoración de ángeles, se dedican aún a colectar cosas que tengan que ver con ángeles, y hay como una cantidad de cosas con respecto a ángeles, y eso no viene de Dios, porque en Apocalipsis sucede algo cuando el apóstol San Juan tiene una visión al final de lo que está escribiendo, y dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adorá a Dios. Los mismos ángeles nos indican que la adoración es toda para Dios. Nadie debe postrarse ante ningún ángel. Aún este gran hombre de Dios que caminó con Jesucristo, el apóstol San Juan, el gran amado discípulo de Jesús, aún cuando él intentó de doblar rodilla, le advirtió el ángel que no debía de hacer esto, porque solamente debería adorar a Dios. De nuevo, los ángeles son seres creados por el Señor. Esa es su naturaleza. Y nos advierte también el apóstol Pablo en Colosenses 2:18, de nuevo, del peligro de crear dogmas de adoración a los ángeles, que eso ha sido uno de los problemas a través de los tiempos. Nadie os prive, en Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? Nuestra salvación. Afectando humildad y culto a los ángeles. Dios no quiere que nadie tenga culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Por eso tengo ciertas prevenciones cuando personas me dicen a mí que han visto ángeles, que vi un ángel aquí, que vi un ángel allá. ¿Cuánto es eso? No sé. No quiero tampoco de alguna manera
desanimar su fe. Si ven ángeles y es de verdad que están viéndolos, pues gloria a Dios por eso. Pero si se lo están inventando, es un daño para sí mismo. Porque Dios tiene un plan para los ángeles y es de traer mensajes, pero ya tenemos el mensaje de mensajes. Y no tenemos necesidad de que un ángel se disfrace de luz y nos dé otro evangelio. Este ha sido el dilema del pasado. En el siglo VI encontramos nosotros un hombre por el nombre de Mahoma. Se encontró en una cueva, dijo que tuvo un encuentro con el ángel Gabriel y le dio un nuevo evangelio. Y de ahí surgió el Islam. En 1820 otro hombre aquí en los Estados Unidos de América, Joseph Smith, en 1820 tuvo un encuentro con un ángel llamado Morón. Y este ángel Morón le dijo que tenía unas tablas de oro y que le iba a dar una revelación Dios. Y de ahí nació justamente el conocimiento y la religión o la secta mormona. Pablo nos advirtió que si un ángel predicaba otro evangelio que no fuera el que fue predicado por los apóstoles y profetas, anatema sería. Por eso es tan importante entender el concepto de los ángeles, hasta dónde van y hasta dónde llegan. Nehemías 9:6 nos dice: solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército. Jehová Sabaoth significa Dios de los ejércitos. Él tiene su ejército de ángeles. Y la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida a todos los ejércitos de los cielos, te adoran. Es más, aún los ángeles pueden ser finitos si Dios lo quiere así. Porque Dios a cualquier momento puede eliminar un ángel si Él quisiera. Fue creado por Él. En Génesis 19:1-2 encontramos una gran historia muy reconocida cuando Sodoma y Gomorra fue destruida. Y antes de ser destruida hubo una prevención a Lot, su esposa y sus hijas. Sin embargo, díselo esto lo que pasó. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Sabemos que la historia continúa y Lot insiste hasta que ellos se quedan allí. Sabemos que es muy posible que estos mensajeros quizás venían vestidos simplemente con ropas muy claras para ser distinguidos como ángeles y quizás no se vean ninguna alas ni nada en ellos. Porque en realidad los ángeles son espíritus y cuando de alguna manera se han materializado hacia los hombres es solamente con un propósito de traer un mensaje. Y el mensaje era que se iba a destruir esa ciudad. Y logró Lot escuchar el mensaje y tratar de salir con su familia, y ya sabemos el resto de la historia. Por eso la naturaleza de los ángeles son inmortales condicionalmente hasta que Dios decida, y si Dios decide. Sin embargo, Dios permite a sus ángeles estar alrededor de él ese don de inmortalidad. En Lucas 20:34-36 dice: entonces respondió Jesús y les dijo. Aquí había una pregunta sobre el divorcio y si una persona se muere y se va a casar con otra y se va a casar con otra, ¿qué pasaría cuando llegara, si es que llegara al cielo? Obviamente. Entonces Jesús les respondió: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser los hijos de la resurrección. Tú y yo vamos eventualmente, por haber aceptado a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, vamos a tener un cuerpo glorioso.
un cuerpo eterno, porque vamos a despertarnos a esa realidad el día de la redención nuestra. Y asimismo, no hay más matrimonio. Por eso cuando alguien va a que lo casen, por lo regular dice el que oficia, hasta que la muerte los separe. Porque ya en el cielo no va a haber matrimonio, sino una sola boda, y la boda del Cordero. Gloria sea al Señor. La naturaleza de los ángeles es muy interesante, que son numerosos. Hay personas que estiman que en el tiempo cuando ha habido pruebas en la tierra, como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, se entorna en el ambiente espiritual que no se puede ver, en el ambiente invisible. Es muy posible que han sucedido grandes batallas con enormes ejércitos espirituales luchando a favor a unos y otros en contra de la humanidad. Sabemos que en los cielos surge violencia. El apóstol Pablo nos habla a nosotros de un tercer cielo, que significa que hay un primer cielo, que es lo que vemos nosotros con nuestros ojos, y el segundo cielo, que nuestra retina no alcanza a ver, lo invisible. Allí donde hay tantos seres indistinguibles que no podemos distinguir nosotros con nuestra pupila normal, natural. Y sabemos que hay un tercer cielo, que es donde está la presencia de Dios y el gran coro de ángeles y demás, el gran trono de la gracia de Dios, y el Padre está ahí sentado y a la diestra está el Hijo. Vemos nosotros que a través de esto descubrimos que son numerosos. Aun cuando describen Apocalipsis, la descripción de alabanza habla de millones de millones de millones de ángeles. Daniel 7:10 dice: un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y de miles servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Sabemos que cosas extraordinariamente pasan en el cielo. Los ángeles en verdad no tienen sexo, por eso los ángeles tampoco podemos decir que son masculinos o femeninos, porque en su aspecto y demás sabemos que no tienen ese género como lo tiene el ser humano, que fue creado para procrear, que fue creado para multiplicarse, cosa que los ángeles no pueden hacer ni jamás harán. Por eso a los ángeles caídos tienen tanto odio y resentimiento contra el ser humano por tener estas otras cosas lindas que Dios nos ha dado. En su clasificación sabemos, dice Efesios 1:20 y 21, el cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. De nuevo, principados, potestades y otros huestes espirituales. Sabemos que los ángeles son espíritus. La clasificación de los ángeles: está el ángel del Señor, como en Éxodo 23:20 al 23 dice: he aquí yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde el camino y te lleve al lugar que yo te he preparado. Guarda tu conducta delante de él y escuche su voz, no lo resistas, porque él no perdonará la rebelión de ustedes, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, heteos, fereceos, cananeos, heveos, jebuseos, y los destruiré. Éxodo 23:20 al 23. Ahí nos habla del ángel de Jehová. Y hay varias porciones donde aparece ese nombre, el ángel de Jehová. ¿Qué significa el ángel de Jehová? El ángel de Jehová, o el ángel del Señor, es nada más y nada menos la figura antes de la venida de Cristo aquí en la tierra, en Palestina. Esa fue la figura que encontraron los antiguos. Jesús, antes de su primera venida, era llamado, en esas epifanías que sucedieron del ángel de Jehová, es nada más y nada menos nuestro mismo Señor Jesucristo. La clasificación de los ángeles
encontramos que los ángeles, como un ejército, tienen rango, están clasificados, hay orden. En el cielo todo se da en orden, no hay nada de desorden. Y por eso tienen también los ángeles su rango y su clasificación. Está el arcángel, como el arcángel Miguel. Uno de ellos es el arcángel Miguel, el cual está clasificado como el gran general, aquel que ayudó a Gabriel en el tiempo que Gabriel estaba en Babilonia y necesitaba escuchar la voz de Dios. Llegó el arcángel Miguel a asistir a Gabriel para que pudiera llegar a dar el mensaje al gran siervo de Dios, a Daniel. Judas 1:9 también nos menciona del arcángel Miguel. Dice, pero ni aún el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aún vemos cómo los ángeles, como el arcángel Miguel, tenía esta conducta de dominio propio, de santidad ante Dios y de no permitir que Satanás lo llegara a provocar, aún luchando y peleando por el cuerpo de Moisés. Apocalipsis 12:7 dice, después vi una gran batalla en el cielo. Miguel, o sea el arcángel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. De nuevo, esta lucha que siempre es continua, nosotros los que ven ciencia ficción, nada se compara a cualquier película de Star Wars, a lo que está pasando en las guerras de las verdaderas galaxias invisibles que no podemos ver tú y yo, pero que está pasando, está pasando. La calificación de los ángeles también habla sobre los ángeles escogidos de Dios. 1 Timoteo 5:21 dice, requiero solamente delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que guarden estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Los ángeles también están observando la conducta humana. Es por eso también que nosotros tenemos momentos, algunos de ustedes pueden tener momentos que en su casa sienten una presencia angelical y esa presencia trae paz. Pero si trae una presencia que es diferente, puede ser de otro tipo de ángeles, de los caídos. Por eso es tan importante saber cómo nosotros en nuestro caminar continuo, qué hospedamos y qué tipo de ángeles podemos estar hospedando en nuestras propias casas. Por eso es importante revisar lo que usted tenga en su casa. Muchas veces, y ahorita les voy a mostrar cómo personas pueden tener cosas aún que piensan que no son muy ofensivas, pero que atraen demonios a través de figuras y ese tipo o de arte, de algún tipo de arte que traiga connotación diabólica. La calificación de los ángeles también son dedicados a naciones, por eso hay que tener mucho cuidado de lo que dice, porque por ejemplo en Daniel encontramos nosotros cuando estaba en Babilonia, tenía una lucha para recibir la respuesta del cielo. Entonces en Daniel 10:12-13 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarse en la presencia de tu Dios, eso es Gabriel hablándole a Daniel, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿vio? Aquí ya hay un principado nombrado de la banda de los ángeles malos. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El ángel tuvo que luchar esta posición por 21 días, el ángel Gabriel. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Algo muy importante en la teología también de los ángeles. Usted no puede estar pidiendo que ángeles que vayan para un lado y para otro. Usted no tiene el derecho, usted es un ser humano, usted no puede hacerlo. Por más que lo hagan en el nombre de Jesús.
Usted lo que puede pedir es al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que envíe ángeles alrededor. Cuando escuche que alguien esté atemorizado, cuando escuche que alguien esté pasando por un peligro, cuando escuche que puede haber algún problema, siempre podemos orar y pedir, Señor, envía tus ángeles alrededor de tal persona que acampe alrededor y le defienda. Eso sí puedes hacer, pero tú no puedes. Y he escuchado yo personas cristianas en su oración mandando ángeles a hacer cosas. Tú no tienes ninguna capacidad, ningún rango para hacer eso. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. De nuevo, los ángeles son espíritus. Solamente se pueden hacer, pueden tener una transformación siempre Dios les permita que puedan ellos materializarse, pero son espíritus. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, miren los rangos, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Aquí habla en los ángeles caídos, habla de 4 clasificaciones. Efesios 3:10 nos dice, todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en lugares celestiales. Sigamos con la clasificación. Están los querubines. Sabemos que los querubines están allí cuando se hizo el tabernáculo. Moisés hicieron el diseño y pusieron allí el arca del pacto, que tenía 2 figuras de querubines. También sabemos que en Génesis 3:24 echó pues al hombre Dios fuera y puso en el oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí aparecen de nuevo los querubines. En Éxodo 25:22 dice, y allí me declaré a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De nuevo hablando del tabernáculo y hablando del arca del pacto con la imagen de los querubines. También están los serafines. Los serafines son ángeles de fuego, aquellos que vio a Isaías cuando vio el templo y vio la presencia de Dios. Isaías mencionó de los serafines. Serafines son ángeles de fuego, y la palabra nos dice que sus siervos son siervos de fuego. Vemos allí en Isaías 6:1 y 3 dice, en el año que murió el rey Usías, vino a mí el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y también, por último, voy a hablar de algunos que no están en el estudio, pero es muy interesante saber de ellos. Son la calificación de los terafines. ¿Qué son los terafines? Los terafines son figuritas y dijes que la gente a veces toma de los indígenas y de los paganos y los toma como algo bonito que poner, o figuras africanas con máscaras y todo, les ponen de adornos en sus casas. Usted no sabe que tras de eso hay unos ángeles caídos llamados terafines. Es más, pasó con la hija de Labán, el suegro de Jacob, el cual tenía esos terafines y como superstición los tenía guardados él, y su hija cuando salió con su esposo y todos sus hijos, Raquelita se llevó escondidos los terafines. Y esos traen maldición porque son cosas hechas por el mismo hombre y se pegan a esos demonios. Entonces es por eso tan importante que usted no crea en supersticiones, que no tenga nada que lo ate supersticiones, ni un billete cruzado, ni esas cosas, porque eso no trae bendición, sino eso trae es maldición. Segundo de Corintios nos dice que mucho cuidado, 1:14, que tengan mucho cuidado, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es tan lindo descubrir que aún cuando Jesucristo tuvo esa gran prueba contra Satanás, y vamos a hablar la próxima vez más sobre eso, y Satanás estaba tratando de persuadir a Jesús de hacer muchas cosas para él, y una de esas era que Jesús
trajera una legión de ángeles para defenderlo a él, cual Jesús no dijo, porque siempre Jesús contestó, escrito está, escrito está, escrito está. No se valió de la necesidad de ángeles. Inclusive Satanás le dijo, pero la palabra dice que si tú le pides a Dios, Él manda a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Imagínense, estaba también tratando con la palabra de Satanás, como le hizo a Adán y Eva, quería repetírsela a Jesús. Y entonces Jesús lo puso en su sitio, porque le dijo, escrito está, Satanás. No solamente lo reprendió, sino le dijo 3 veces, escrito está. Y así es como un cristiano vence. No tiene que tener supersticiones sobre los ángeles, usted no tiene que pedirle a ningún ángel nada, y Dios envía el ángel de Jehová alrededor de usted cuando usted lo necesite. Pero está bien claro, el Salmo 91 usted lo puede leer y descubrir cómo Dios te guarda y te protege, y cómo Él tiene alrededor suyo y de su casa una gran protección. Cosas que tú visiblemente no puedes ver. Pero de nuevo, tú no puedes como ser humano mandar y demandar a ángeles porque te van a resistir, no te van a escuchar. Los ángeles están programados a escuchar la voz de Dios y los caídos están asignados por el mismo Satanás. La próxima semana seguiremos sobre este estudio tan hermoso sobre los ángeles, sobre sus personalidades y cómo en algunas cosas y aspectos tienen personalidad muy parecidas también al ser humano. Que Dios le bendiga y agradecemos por su puntualidad, le agradecemos por su seguimiento, le agradecemos por sus likes, le agradecemos por aún sus sugerencias, les agradecemos aún por sus comentarios. Queremos ser bendecidos, queremos decir gracias, gracias a cada uno de ustedes que nos están viendo, gracias desde muy distante, agradecemos por sus vidas y las cosas lindas que están pasando y queremos